Mía, seguimos entonces con el vivo en la tele a través del programa de hoy, donde vamos a estar tratando un par de temas. Uno de los más calientes en este momento tiene que ver con las pautas salariales, con esta reunión tripartita que a la salida del Ejecutivo hubo quienes plantearon su disconformidad. En realidad no sé quién quedó conforme, o si alguien quedó conforme. Vamos a repasar primero la información. Como de alguna manera habíamos previsto, el PICNT rechaza de manera contundente los criterios del Poder Ejecutivo, aunque reconoce su derecho a tener criterios para la negociación, en virtud que nuestro análisis no garantiza ni el mantenimiento del salario real y menos la recuperación. Estamos ante estimaciones de inflación que pueden ser, digamos, demasiado bajas y eso no da garantías de mantenimiento del salario real. Yo creo que es un error de apreciación, notoriamente. Esta es una ronda, una pauta que presentamos ya la semana anterior, en donde hay, por un lado, un ritmo de ajustes salariales en función de la inflación esperada por semestre, más un componente de recuperación, con la garantía de una recuperación de una parte de lo que se perdió en el periodo puente, que va a estar en el orden de 1.6% y con además el compromiso de seguir recuperando una vez transcurrido ese periodo. O sea que yo creo que hay una mirada equivocada del movimiento sindical. También ha habido críticas del sector empresarial, vamos a decirlo, o sea, lo cual, si de un lado y del otro hay opiniones de distancia, quizás es una señal de que estamos caminando de una forma equilibrada. Bien, sin embargo, hace un ratito nada más nos llegaba la comunicación del Ministerio de Trabajo, del propio ministro Mieres, bueno, dando cuenta de que entendía que si bien había cosas buenas a estas pautas le faltaban algunos ajustes y algunas miradas un poco más en perspectiva, ¿no? Y sector por sector. Vamos a estar conversando de eso nada más. Le damos la bienvenida al asesor de la Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay, Juan Mailos. ¿Cómo le va? Muy bien, muchas gracias por la invitación. No, por favor. Una pregunta así para arrancar. Son dos en realidad. La economía, ¿no? ¿Se arregla con más o con menos salario? ¿Pasa por ahí? Lo mismo para las empresas, ¿no? Si se arreglan o dejan de cerrar o van a prosperar por un movimiento de salario acotado como el que se maneja, ¿no? Sí, el tema es que nosotros hoy estamos en una situación que no es tan sencilla como decir más salarios, menos empleo o más salarios, más empleo. Estamos en una situación en que en algunos sectores está en juego la supervivencia de las propias empresas. Y esa es la realidad. Los datos nos muestran que en los últimos 2 años se han cerrado más de 6.000 empresas formales. Y nosotros somos de la idea de que el empleo de calidad, el empleo al cual tenemos que tender a crear y a fomentar, tiene que ser el empleo con todas las condiciones de certeza y de protección para los trabajadores. Y ese empleo, a nuestro juicio, solamente lo puede dar la empresa privada, la empresa constituida. Y entonces, en ese sentido, hoy el panorama es un poquito distinto porque no estamos hablando de hacer un ajuste a través de los consejos de salario por cantidad de salario, por precio y cantidad de empleo. Estamos viendo que hay que pararse un pasito antes y ver cuál es la situación de esas empresas que tienen que ser sustentables, tienen que ser posibles para poder dar el reservorio de empleo que el país precisa. Hoy se está pagando justamente trabajos por debajo del laudo por esa precarización a la que de alguna manera lleva la... Pagar por debajo del laudo... ¿No le consta? No me consta. Lo que sí hay es un fenómeno de informalización del trabajo. No, claro, eso sí. Bueno, pero una cosa va bastante de la mano con la otra, ¿no? Bueno, pero lo que pasa es que nosotros en realidad representamos a la empresa formal, a la empresa que trata de cumplir con todos los requisitos para justamente desarrollar su actividad y dar empleo de calidad. Lamentablemente habíamos llegado en
los años anteriores a la pandemia a reducir bastante los niveles de informalidad. No como nosotros desde la Cámara de Comercio hubiéramos deseado, pero estábamos en guarismos que venían decreciendo y hoy nos damos cuenta que ese descenso se ha parado y la tendencia, lamentablemente, es a que crezca el informalismo. Bien, pero justamente esas 6.000 empresas, ¿no?, que cerraron, ¿se corresponde o cuál es la vinculación de lo que puede llegar a ser un ajuste de 1 o 2 puntos para que sea determinante en que cierre una empresa? ¿O esas 6.000 cerraron porque la economía se desplomó? No, esas 6.000 cerraron seguramente por el efecto de la pandemia. Esas 6.000 cerraron porque la empresa es una actividad de riesgo y quien invierte y hace una empresa decide si la mantiene abierta o cerrada, si el mercado le da o no le da y muchas veces hasta para evitar males mayores. Pero nosotros creemos que no podemos ver tampoco exclusivamente el tema de la supervivencia de las empresas por el tema salarial. Es bastante más complejo de eso. Hay empresas que hoy no tienen mercado, que han estado cerradas y muchas veces no contemplarlas implica darles el tiquiñazo final para que decidan. Por allí iba la carta de Mieres, el comunicado del ministro. Bueno, por allí iba justamente el comunicado del ministro Mieres de hace un rato, esta mañana, ¿no? La verdad que estuve hoy con él de mañana más temprano en otro programa, pero no tenía idea de esta comunicación. Básicamente, si quieren después lo leo públicamente, pero advertir la situación de cada empresa, del caso a caso, ¿no? Sí, sí. Pero a ver, para ustedes, ¿qué pasó que no quedó nadie conforme? ¿Qué pasó que se quejaron los trabajadores, se quejaron los empresarios? Alfredo. Y es aquello del que no llora no mama, ¿no? Todo el mundo quiere evidentemente sacar mayor beneficio. La pregunta es si no hay que hacer pautas diferenciales, porque hay empresas, las que cerraron, y es difícil que se abran por el aumento salarial. Hay otras que están en situación muy crítica y otras que ganaron bastante, pandemia mediante. Entonces, no hay que diferenciar entre unas y otras. Desde el punto de vista de ustedes como Cámara, se dice un acuerdo general marco, pero me parece que la negociación va por rama o por empresa, puntualmente, ¿no? Sí, lo que pasa es que hay que entender la lógica de los consejos de salario. Los consejos de salario, de acuerdo a lo que establece la ley, es para fijar salarios mínimos por categorías. Entonces, ahí es donde uno tiene que entender la lógica de las pautas. Yo estoy seguro que la plataforma reivindicativa de los sindicatos va a ir bastante por encima de las pautas. Quizás para lo que sirven las pautas es, en el caso de que no haya acuerdo entre los trabajadores y los empresarios, bueno, de qué manera va a comportarse el gobierno en la eventual votación que haya que hacer en el sector de que se trate. Pero, o sea que las pautas hay que leerlas como el piso mínimo de la negociación. Los sindicatos no van a estar constreñidos a pedir exclusivamente la pauta, nunca lo hacen y no lo van a hacer esta vez. El problema es entender las posibilidades, las reales posibilidades que tienen los sectores. Y seguramente habrá sectores que les está yendo bien y que, bueno, esta pauta podrá ser superada. No me cabe duda de que algunos sectores puede ser así. Hay otros que esto puede ser una señal muy inadecuada y no contempla la realidad que hoy vive el país. En el sector comercio, por hablar del que yo más o menos sé, la caída ha sido en el año pasado 9% y este año 6%, que se acumula en 9% que ya había. Entonces, a mí me dicen, estas pautas son poco. Bueno, vayan a decírselo a los vendedores de electrodomésticos que bajaron un 20% sus ventas, vayan a decírselo a, no sé, a los supermercados que bajaron un 12%, a pesar de que la gente puede tener la percepción de que nos remarcan todos los días y todo lo demás, pero los números nos indican eso. Nosotros realizamos encuestas trimestrales y nos están dando eso. No es oro todo lo que reluce. Yo sé que hay situaciones que están en mejores condiciones y estoy seguro que en esas va a haber otro tipo de solución que no es ir al nivel mínimo que establece la pauta. La pauta mínima es 2,5. 2,5 para el primer semestre.
Claro, no es tanto tampoco. Son en 30.000 sueldos de 30.000 pesos, son 750 pesos por mes. Pero le hace la gran diferencia a la empresa de pocos empleados contra la empresa de más empleados. Y si yo no tengo mercado y si yo estoy cerrado hoy a la actividad, es una carga adicional que de repente me hace tomar la decisión de decir, no sigo para adelante. Pero ¿cuántas empresas o cuántos sectores estarían en esa encrucijada? Bueno, por lo pronto van a estar en esa encrucijada los que el Poder Ejecutivo determinó en la pauta como los más afectados por la pandemia, que son aquellos a los cuales el Poder Ejecutivo ya decidió darle una serie de beneficios, como exoneraciones, etcétera, etcétera, que están taxativamente determinados en el artículo 2 de la ley que determina las exoneraciones. El problema que tenemos con eso, que es una de las cosas que nos hemos quejado, es que al ser taxativo, bueno, los que están bárbaros están, pero hay muchos sectores que están vinculados a estos que están tarifados, que tienen el mismo tipo de afectación y que no están contemplados por este periodo puente que se va a hacer de un 0% en el primer semestre y un 3% en el segundo semestre, y que van a quedar en condiciones complicadas. ¿Y qué pasa con las microempresas que quedaron por fuera? Bueno, en realidad las microempresas están contempladas en los sectores menos afectados por la pandemia. Microempresas, aquella que define el decreto, ¿no? Menos de 5 trabajadores, una facturación de $230.000 año. Y bueno, y respecto de esas empresas, el nivel de recuperación salarial que se prevé para los 2 años no va a llegar al 1,66 y va a llegar al 1% en el periodo de 2 años. Bien. Es una manera de contemplarlas específicamente. Bien, Vero. ¿Qué sucede con los mecanismos de descuelgue de las empresas de los consejos de salarios que, bueno, existen y parece que en este caso el sentido común diría que sería mayor la cantidad de empresas que puedan recurrir a ese recurso en el caso de, bueno, no poder contemplar esto que usted dice, ¿no? Sí, nosotros en la nota que presentamos al Ministerio de Trabajo reclamamos las cláusulas de descuelgue porque nos parece que es una manera de atender un poco el caso a caso y es una manera de flexibilizar estas pautas. Lamentablemente, y en esto tenemos visión divergente con el sector sindical, los descuelgues no es lo habitual que pasa en el país. Es muy difícil que una empresa pueda descolgarse, sobre todo con la visión que existía anteriormente de que para que pueda haber un descuelgue tenía que haber unanimidad en el Consejo de Salario. Ese era el criterio que utilizaba el gobierno anterior. Lógicamente que lograr una unanimidad a ese nivel era bastante poco probable que aconteciera y nosotros lo que estamos reclamando, y le reclamamos al Poder Ejecutivo y hemos conversado con el Poder Ejecutivo, pero no se ha llegado a reglamentar y las pautas no incluyen esto, es que si el Poder Ejecutivo con su voto define el aumento salarial, también que el Poder Ejecutivo con su voto, o sea, por simple mayoría, pueda determinar el descuelgue de alguna empresa del aumento que tiene el sector, en la medida que esté justificado, en la medida que se aporte la información suficiente como para lograr ese convenio. ¿No hay una resistencia de las empresas a mostrar los números, a participar en una auditoría? El uruguayo todo y las empresas somos manifestación de este país también, somos reticentes a dar información. ¿Tá? Eso es una cuestión cultural. Lo que nosotros decimos es que dar información relevante de la marcha de mi empresa, de mis mercados, de lo que pago de salarios, no es una información para que la tenga cualquiera. Y mucho menos que la tenga mi competencia. Y mucho menos que me la publique un sindicato en la prensa. Entonces, lo que hemos exigido, y esto es parte de uno de los aspectos que está incluido en la queja que nosotros mantenemos vigente por la modificación de la ley de negociación colectiva, es que información sí, la información relevante para la negociación y no otra, y además que quien la reciba se haga responsable por la confidencialidad y el buen uso de esa información. Y la única manera de que el sindicato o sus representantes se hagan responsables, a nuestro juicio, es que se establezca la personería jurídica de los sindicatos para poder tener alguien legitimado contra quien se pueda reclamar llegado el caso. Ahora, ustedes plantean en su carta
la necesidad de, bueno, está claro, ¿no?, que estas pautas no recogen la heterogeneidad de las situaciones empresariales, pero agregan que resulta necesario que para las próximas rondas existan cláusulas de prevención y solución de conflictos, cláusulas de paz, muy especialmente mecanismos de descuelgues rígidos, ágiles y garantistas, evitando... Ya lo de las cláusulas de paz, no sé qué tan fácil sería... No, lo que pasa que en ¿no? anteriores pautas establecían, desarrollaban, además de los aspectos específicamente salariales, otros contenidos sugeridos a las partes para que en caso que hubiera acuerdo también se pactaran. Y ahí venían otras cuestiones como cláusulas de género en su momento, de salud y seguridad en el trabajo. Y también venían sugeridas las cláusulas de solución y prevención de conflictos, porque eso es en realidad de interés de las tres partes, y venía sugeridas el establecimiento de una cláusula de paz que involucrara todos los temas tratados en la negociación, y estas no las tienen. Y al no tenerlas, bueno, nosotros las reclamamos. Hoy el PIT-CNT reclamaba también la cláusula gatillo, esto es, si la realidad cambia en determinados guarismos, que, bueno... Para arriba o para abajo. Sí, nos sentemos nuevamente a negociar. Y nosotros allí también reclamamos las cláusulas de descuelgue, que son contenidos que estaban en otras pautas. ¿Y por qué no están en esta? Bueno, esa pregunta hay que hacérsela al ministro de Trabajo y al Poder Ejecutivo. De todos modos, han dicho que, bueno, llegado el caso, iban a ser contempladas esas situaciones. Lo cierto es que en la pauta... Por escrito no está. No está. Bien. ¿Cómo van a ser estas resoluciones? Porque hasta el momento, en la experiencia pasada más reciente, fueron muy menores las veces en que fue el Ejecutivo que tuvo que laudar, ¿no?, las situaciones. Más bien eran entre las partes que lo lograban. ¿Cómo la ves para esta administración, para este momento? Bueno, este es un momento histórico que tiene desafíos propios. Recién lo decía Juan, ¿no? La pandemia, el actor emergencia sanitaria es innegable, al punto tal que la situación de muchas empresas se vio agravada, la situación de muchos trabajadores que se vieron obligados a volcarse a la informalidad. Bueno, lo que recién decía Juan. Aún así, algunos aspectos que me gustaría que nos aclares, porque a la frase textual del ministro Mieres de que no habrá una pérdida salarial y el escepticismo que esa frase provocó en los trabajadores, la mirada tuya me parece importante. ¿Crees que eso va a ocurrir de acuerdo a las pautas? Porque me parece que esta discusión hay que enmarcarla en el antecedente de lo que ocurrió un año atrás, cuando trabajadores, empresarios y gobierno, en el marco de la naciente emergencia sanitaria, en un hecho histórico y políticamente, me parece a mí, lleno de buenas señales, acordaron, este es un momento muy grave para todos, muy serio para todos, con muchas incógnitas para todos. Entonces definamos, corregime si le estoy errando el bizcochazo, Juan, una cosa más o menos así. Bueno, los trabajadores que tenemos trabajo, de alguna manera... Nos bajamos de la solicitud histórica de aumentar nuestro salario en la medida que esto contribuya a que no haya más trabajadores desempleados. Un año después eso en los hechos no ocurrió. La economía siguió cayendo, el salario de los trabajadores se vio disminuido y además más trabajadores quedaron sin empleo. Desde esa perspectiva, ¿no crees que de alguna manera resulta legítimo que ahora sí los trabajadores no estén dispuestos a, bajo la misma premisa del año anterior, abrazarse a esa, porque un año después no arrojó resultados saludables? Maylos, yo sé que la pregunta fue muy larga, pero tengo que hacer una pausa. ¿Puedo pedirte la respuesta a la vuelta? Sí. Dale, ya venimos. Para que no tengas que elegir